Muy buenas tardes para todos, agradeciendo principalmente a nuestros clientes, a nuestros aliados, a Diego, que es nuestro conferencista el día de hoy. Eh, el día de hoy pues les quisimos traer esta conferencia que se llama Los 10 errores que quiebran a las empresas familiares. Queremos agradecerles por estar acá en este momento, conectados con nosotros. La idea es también compartirles a ustedes acerca de estos temas que sabemos son de sus organizaciones, contarles también un poquito qué es lo que pretendemos. Family Film Consulting, pues, que somos como tal una firma de consultoría con una trayectoria de 16 años en el mercado, apoyando empresas familiares, especialmente en temas de gobierno corporativo, protocolo de familia, que contribuimos de alguna manera al desarrollo, a la perdurabilidad de las organizaciones, de las empresas familiares. Y sin más preámbulo, entonces quiero presentarles a nuestro consultor senior, a Diego Bernal, es nuestro conferencista el día de hoy, contarles un poco de él, contarles que es especialista en la internacionalización de empresas familiares, que tiene una experiencia por más de 18 años, trabajando con empresas tanto familiares como no familiares. Actualmente es el presidente del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar y pues ha tenido una gran trayectoria. Diego ha trabajado en España, en México, en Colombia, en acompañamiento de las familias empresarias, en la estructuración de sus esquemas de gobierno corporativo, en la implementación de buenas prácticas y pues con una puesta en marcha también en juntas directivas. Entonces, Diego, muchas gracias, bienvenido también a este espacio. No sé si quieras dar unas pequeñas palabras y damos inicio Claro, también a la conferencia. claro que sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. No, primero que todo, pues agradecer a los empresarios que se conectaron tanto por acá como por Facebook, y creo que también estamos haciendo la transmisión por allí. Y sobre todo darles la bienvenida a estos nuevos espacios que estamos desarrollando desde Family Firm. Nosotros, digamos que durante el año pasado también, pues digamos que como que entregamos, digamos, todo el tema de gestión de contenidos también apoyando a Programa Director. Pero esta es la primera de las conferencias que vamos y charlas, ¿no? Que vamos a empezar a hacer basados principalmente, digamos, en toda la gestión de empresas familiares, que es el tema que a todos nos apasiona. Entonces, que esta sea una de las primeras de las muchas charlas en las que también podremos estar con ustedes, que nos estén acompañando y pues que realmente esperamos que les sea de gran utilidad. Entonces también ahí veo conectados a varios empresarios con los que hemos tenido la fortuna de trabajar y que esperamos también esta charla que vamos a grabar también le pueda llegar a muchos otros empresarios que están, digamos, en este mismo tema y en este mismo objetivo, que al final es generar la continuidad de las empresas familiares. Entonces, al final vamos a dejar un espacio para preguntas, escuchar también sus experiencias, ver ustedes cómo también han vivido este tipo de situaciones. Al final lo que yo quise recopilar en estos 10 errores que quiebran las empresas familiares también ha sido la experiencia que he vivido durante todos estos años, trabajando de la mano con empresarios, pero también a través de los diferentes observatorios en los que estamos participando, desde las diferentes cámaras, de la de Bogotá, de la de Medellín, incluso la Cámara de Cali, y actualmente pues desde el Instituto Colombiano de Empresa Familiar y desde el Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que entráramos de una vez en la charla y en los escenarios. A mí me gustaría que de alguna forma, si pudieran hacerlo, desarrollaran como una especie de checklist, ¿no? O sea, de estas 10 cosas que vamos a mirar, cuáles ustedes ya han subsanado, cuáles son una alerta hoy en día en sus empresas, ¿sí? Y de repente en cuáles están cayendo e incluso no saben cómo salir de esta situación, porque seguramente vamos a poder también colaborar en ese mismo ámbito. Entonces, arrancando con nuestro decálogo, ¿no? Tenemos la primera de los primeros de los errores, y es pensar que la organización se puede seguir gestionando de la misma forma, ¿no?
Entonces, esa es una trampa muy importante y nosotros lo venimos viendo con los empresarios porque nosotros creemos que montamos una estructura, ¿sí? Y que esa estructura ya en la toma de decisiones va a funcionar por siempre y porque funciona ayer significa que hoy también nos funciona. En los casos donde más se ve normalmente es en las primeras generaciones, cuando nosotros incluso encontramos empresas que pueden llevar 25 años, ¿sí? Y llevan 25 años y siguen facturando los mismos 2.000 o 3.000 o 4.000 millones, ¿no? Entonces aquí vemos donde la misma dinámica del mercado nos muestra que aunque pasan 25 años, nosotros no logramos pasar y no logramos elevar la siguiente facturación, porque eso está atado también a pensar que la organización se tiene que seguir manejando de la misma forma y que no pasa nada. Y como la foto que les estoy mostrando acá, ¿no? La organización empieza o las situaciones empiezan a quedar pequeñas con relación a lo que el mercado nos pide y a las expectativas que se tienen y a los retos que también quisiéramos lograr para dar el siguiente paso. Entonces, uno de los errores que hemos visto con los empresarios es este, no pensar en grande y no sentir que tenemos que hacer unas transformaciones fundamentales no solamente en la compra de maquinaria, sino también en nuestros modelos mentales. Y si nosotros a los 15 años somos unos, a los 30 otros y a los 45 otros, ¿por qué no pensar que las organizaciones que van creciendo sanamente son diferentes al pasar el tiempo y deben serlo? ¿Sí? Una de las mejores formas para saber que tenemos problemas es que la organización hace 7 años era exactamente igual como la teníamos, ¿no? Y como la tenemos hoy. Entonces, ese es un indicador importantísimo, uno de los grandes errores que se comete hoy en día en las organizaciones. El segundo, que hemos visto sobre todo un fenómeno que ha pasado mucho en las empresas de familia, las familias empresarias, es no invertir en el talento humano. Nosotros, y digamos que esa tradición venía un poco de las primeras generaciones, y es que el dinero lo vemos mejor invertido en maquinaria, instalaciones o en propiedades, pero nos cuesta todavía trabajo en algunas organizaciones, en algún momento, ¿sí? En hacer inversiones en talento, contratar directores con buenos sueldos o gerentes con buenos sueldos, a hacer, invertir en headhunters para conseguirlos, ¿no? Entonces, aquí hay otro elemento importantísimo y es que vemos que las organizaciones no crecen y no surgen hasta que no tienen el personal idóneo, ¿sí? Y aunque nos tarde tiempo conseguir buenas personas, hay que hacer esos esfuerzos y hay que invertir. Hoy en día, si nosotros vemos, las organizaciones realmente más invierten en talento humano, incluso también en sistemas de información que le ayude a este talento humano, ¿sí? A tomar buenas decisiones que en sí en las mismas estructuras, ¿no? En la misma infraestructura. Lo vimos con la pandemia. Muchas de las decisiones y muchas de las buenas decisiones que se tomaron, ¿sí? Fue atada también a empresas que tenían un buen equipo de trabajo. Y asimismo, como las que no tenían ese buen equipo de trabajo, no tenían esas mentes, ¿sí? Enfocadas en lograr hacer la diferencia, pues fueron colapsando, ¿no? Vemos nosotros como las empresas cuando dejan invertir en talento, cuando no lo hacen, ¿sí? Cómo la competencia va empezando a dar pasos agigantados, ¿sí? Las grandes ideas nacen en un buen equipo. Y aquí, ¿no? Aquí me gustó traerles este dibujo, ¿no? Donde decía, deberías leer tus mails. Más o menos hace 3 semanas que te despedí, no te has dado cuenta. Entonces, a veces nosotros nos damos cuenta también en las organizaciones, como dicen por ahí, que lo barato sale caro. Pasa lo mismo también con el equipo de trabajo. Nosotros a veces vemos profesionales que decimos, bueno, pero es que estos tres no hacemos uno. Entonces, ¿de qué nos sirve tener 3 personas ganándose el mínimo por no pagar a uno bueno, ¿sí? Pagándoles 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 dólares, dependiendo de las posiciones y dependiendo del país en el que estemos. Entonces, yo creo que, y también hablando un poquito, metiéndonos en el tema de junta directiva, pero también metiéndonos en el tema de los dueños, una de las cosas que debe hacer énfasis hoy en día, y más que nunca, es en seleccionar talento adecuado y saber qué nos cuesta, y saber qué va a costar. Que si estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, incluso tendremos nosotros que pensar en posibilidades de compartir las utilidades con aquellos directivos claves que ayudan a sacar las organizaciones adelante.
El otro tema clave también, y que vemos nosotros desde hace unos 7, 8 años, y en Latinoamérica y principalmente Colombia, empezamos nosotros en una transición generacional fuertísima, ¿sí? Varios clientes con los que nosotros hemos trabajado, yo diría que de 10 clientes, por lo menos 5 estaban afrontando y aún siguen afrontando un proceso de transición generacional. Empresas donde están fundadores y sucesores ya trabajando juntos, o ya las empresas convertidas en sociedades de hermanos, y nos damos cuenta que cuando no se ha planificado una sucesión, que hoy en día la cifra sigue siendo increíble, ¿no? De 10 empresas que afrontan una sucesión, solamente 2 la han preparado. Eso significa que 8, ¿sí? Tienen que, a las malas, entrar a un proceso sucesoral. Y saber que finalmente los fundadores fueron muy buenos fundadores como únicos dueños, máximo compartiendo, digamos, algunas decisiones con su esposa o con su esposo, ¿no? Pero que realmente no enseñaron a esa siguiente generación a ser líderes con un liderazgo participativo, ¿sí? Y con un liderazgo de equipo, o sea, hermanos tomando decisiones en conjunto. Y los hermanos, los hijos de esos fundadores, no hijas y hijos de estos fundadores, pues vieron el ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo? Un padre líder, yo tengo que ser líder, no sé qué es compartir ese liderazgo. Entonces ahí es donde empezamos a ver esos problemas que cuestan muchos años más que una buena transición generacional, ¿sí? Porque la transición y digamos que el desarrollo de la sucesión no solamente consiste en escoger al líder, sino preparar a la organización para una buena transición. Muchos problemas familiares se podrían haber evitado si se hubiera desarrollado una buena sucesión de liderazgo, no solamente en la posición, como se los decía, de ese gerente, ¿sí? Sino también cuál rol ocupaban los demás hermanos, cuáles eran sus derechos y deberes, o como accionistas externos a la organización, o como accionistas trabajando dentro de la organización, pero subordinada a un hermano, gerente o líder de la organización, ¿sí? Entonces, ese tipo de temas hoy en día sigue siendo un dolor de cabeza para muchos empresarios, sigue siendo para nosotros como consultores una fuente importante de estabilización de las organizaciones, pero también vemos que lo más enriquecedor de un proceso de sucesión es hacerlo con tiempo, ¿sí? Es hacerlo preventivamente y no correctivamente. Y procesos de sucesión nosotros vemos que hay procesos que pueden tardar incluso 10 años, ¿sí? Entonces, el proceso hay que desarrollarlo bien, saber hasta a dónde va a finalizar. Y si el proceso significa, el proceso de sucesión significa que finaliza con el fallecimiento del fundador, y esto puede sonar bastante complejo lo que voy a decir, pero es que en el fondo ni siquiera pensaría yo que el problema se centre en que el proceso de sucesión finaliza cuando el fundador haya muerto, sino que realmente no haya claridad de un proceso adecuado de toma de decisión. Lo ideal no es que el sucesor, el fundador, se vaya ya cuando finalmente su cuerpo no le da más. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que los principales problemas se presentan por la falta de claridad de estos procesos de sucesión, o que no existan procesos de sucesión, y que con el fallecimiento o con la enfermedad es que se tengan que tomar las decisiones con la cabeza caliente, ¿vale? Aquí les quería traer uno de los famosos ejemplos, ¿no? Que ha servido para muchos escenarios y que hoy volvió a estar en boga por la serie de Netflix. Quien no lo ha visto se la recomiendo, no para hacerle publicidad a Netflix, sino porque allí podemos encontrar muchos detalles y muchas situaciones, ¿no? Que se presentan entre fundadores y sucesores. Pero que no nos pase lo que vemos acá, uno no sabe quién es más viejo, ¿no? En la foto pareciera el hijo o la madre, ¿no? Porque el hijo se ve más acabado y la madre más entera, ¿no? Entonces, aquí este es un tema fundamental. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi vida de consultoría, ¿sí? Ya más o menos hacia el 2002, en España, justamente recuerdo uno de mis mentores que hablaba sobre una situación que pasaba donde el padre le decía al hijo: hijo, ya estoy listo para sucederte la empresa, ya estoy listo para que tú tomes las riendas de la organización, ya es hora de que tú ejerzas tu liderazgo, que la empresa sea tuya, que dirijas, que hagas lo que quieras con la empresa y ya le des toda tu energía y todas tus fuerzas.
Entonces el hijo le dice, padre, pues muchas gracias por tu voto de confianza. El problema es que yo a mis 70 años ya no quiero trabajar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una sucesión tardía y que puede quitarle también a la organización un oxígeno importante que necesita. También ustedes, como a los fundadores que están en este momento, es en qué momento nosotros nos tenemos realmente que hacer a un lado y cuando podemos, cuando los sucesores tienen las ganas y el empuje y cuando todavía, digamos, van a poder hacer un buen liderazgo. Y sucesores, cuando ustedes estén a punto de hacer lo mismo con la tercera generación, saber retirarse a tiempo y bien, porque no solamente un proceso exitoso se da porque el que va a entregar el mando, ¿sí? Lo hace en el momento adecuado, sino el que recibe está preparado para recibirlo. Son los dos factores fundamentales en una buena sucesión. Y bueno, de esto tendríamos nosotros para hablar toda la tarde. Es un tema bien interesante y seguramente vamos a, en uno de estos ciclos, volver a refrescar el tema de sucesión, ¿sí? Porque hoy también lo que empezamos a tener nosotros es aquellas empresas con las que trabajamos hace muchos años, ¿no? Cuando ya estos sucesores también empiezan a hablar de su tema de sucesión, y no porque ya se sientan cansados, no porque ya se sientan cansados, sino porque ya empiezan a ver cómo su tercera generación empieza a dar pinos en la organización y de repente empiezan a ver algunas fricciones o algunas no claridades de cómo realmente apoyar y acompañar a esta siguiente generación entrante y cómo aprovechar, ¿sí? Este liderazgo transicional. Entonces, ahí les dejo como una de las planteamientos para una siguiente charla nuestra, pero también una tarea muy importante. La sucesión es un proceso que no para en las organizaciones. Nosotros creemos que la sucesión principal es la de fundadores a sucesores, pero realmente la sucesión en sí de todas las generaciones es fundamental e importante. Debemos tener un desarrollo sucesoral. Aquí también es importante y miren que nosotros deberíamos tener una gran fortaleza y es que aquí no solamente se habla de la sucesión en el cargo de liderazgo de la gerencia y la junta y de los accionistas hacia sus siguientes generaciones. Una de las cosas que se vio en pandemia lamentablemente, ¿sí? Fue el tema de las sucesiones de algunos cargos por fallecimiento de directivos. Hace unos meses hablábamos también en otra charla cómo nos contaban que empresas tuvieron, empresas sobre todo, digamos, en otras latitudes en Colombia, gracias a Dios, digamos que aunque sí hemos tenido pérdidas de algunos gerentes y algunos directores, pues no hemos tenido situaciones como perder tres directores de una misma empresa. Y nos mostraban lo difícil que había sido para las empresas porque incluso las empresas grandes, teniendo estos protocolos para este tipo de situaciones, de lo que se dieron cuenta es que esos protocolos estaban diseñados para no ser usados. Nosotros en las pequeñas y en las medianas empresas, nosotros en las pequeñas y medianas empresas no tenemos protocolos. No tenemos protocolos para ese tipo de sucesión. De hecho, tenemos todavía empleados esenciales. Hay cargos que si el empleado se va, a nosotros es como si nos quitaran un riñón o un pulmón en las empresas. Entonces, miren la trazabilidad de la sucesión, hasta dónde llega, incluso en los mandos medios, y en que definitivamente nosotros seguimos con el tema de no debemos tener funcionarios claves en la organización. Y eso habla, tocando un tema suelto aquí, también de cómo nosotros debemos seguir sistematizando procesos, pero sobre todo también acelerando y estructurando procesos de formación y de college internos en las empresas. Y las pequeñas y medianas estoy hablando, porque las grandes ya tienen estos colleges incorporados. Nosotros en las pequeñas y medianas empresas pensamos que tener un college interno, una formación interna y a la medida para la empresa es algo costoso que no debemos tener, pero es la diferencia entre mantener el know-how en la organización y no tenerlo, y que se vaya con estos funcionarios que por sueldos o por otro tipo de motivaciones abandonan las organizaciones. Seguimos con nuestro cuarto error, y este es uno de los que genera la mayor cantidad de quiebras de las empresas, y es esperar a tener problemas para trabajar en los mecanismos de resolución de conflictos. Para este tema, yo quisiera presentarles un caso, pequeño caso, que yo creo que todos conocen los santos, pero no conocen el milagro.
¿vale? Aquí dos hermanos que en sí por sus nombres no son muy famosos, pero por sus empresas sí. Los hermanos alemanes Adolf y Rudolf Dassler. Ellos son cada uno son los fundadores. Adolf, que le decían Adi, es fundador de Adidas, ¿sí? Y Rudolf, el fundador de Puma. Estos dos hermanos trabajaban juntos, ¿sí? Antes de la guerra, ¿no? Y cuando arranca la Segunda Guerra Mundial y empieza todo el tema, pues uno de los hermanos se va por el mundo nazi, ¿no? Y se va a apoyar a Adolfo Hitler y la planta la mandan cerrar para empezar a fabricar armamento, ¿no? Y el otro hermano, totalmente en contra de esto, pues decide empezar una pelea por ideales, ¿no? Finalmente, el hermano metido con los nazis hace que a su hermano le quiten la empresa. Luego, una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial, se van a tribunales y un hermano se termina yendo a unas cuadras de donde estaba la planta original y creando su empresa. Y a partir de allí, que creo que, si no estoy mal, es Adidas la que nace en 1948 y la otra en 1949, y desde allí unas peleas increíbles, conflictos societarios impresionantes, y aunque son dos marcas muy reconocidas, siempre en pelea. ¿Y qué hubiera sido estas marcas si hubieran seguido trabajando juntas? O por lo menos si hubiesen tenido unos protocolos, digamos, para el manejo de este tipo de conflictos que nos llevasen a ayudarlas, ¿sí? Y que les llevara a ayudarlas y a salir adelante en este tipo de situaciones, ¿vale? Eh, Perdón un segundo, voy a quitar la cámara y vuelvo y la pongo porque creo que se congeló por un momento. Entonces miren lo que pasa acá, ¿no? Y con esto podríamos mirar miles de casos. Este es un caso pues muy famoso, entre otros tantos, pero también para mirar qué fue lo peor. Lo peor fue que se dividieran y no lo desarrollaran. No, lo peor de este tipo de situaciones fue todo el dinero y tiempo que han gastado en pelea entre dos hermanos, ¿sí? En pelea entre dos hermanos para tratar de sacar estos temas adelante. Entonces, ya digamos, tropicalizando nuestra situación, ¿sí? Vemos nosotros infinidad de casos. Nosotros también en la firma hemos visto una serie de situaciones y de problemas que, si bien gracias a Dios pienso yo que no han llegado a la liquidación de las empresas, sí ha generado mucho desgaste de los accionistas en estos conflictos, en estas situaciones, tiempo y dinero en temas societarios, donde incluso han habido exclusiones de accionistas, y todo este tipo de tema realmente nace y se desarrolla o se desarrolla preventivamente desde que los sucesores tienen 12, 13, 14 años. La cultura empresarial, el tema de aprender a manejar conflictos, dirimir este tipo de situaciones, manejar roles adecuados, se hace con bastante tiempo. Yo soy fanático de la frase de educad al niño y no tendréis que castigar al hombre, ¿sí? Y esto en las empresas familiares es fundamental. De hecho, nosotros estamos empezando a tener un conflicto importante con las futuras generaciones, porque estas futuras generaciones de empresarios son en general accionistas futuros que no saben, no saben lo que es una situación de crisis empresarial. ¿Sí? Digamos que la segunda generación de pronto que vimos en muchas empresas arrancaron, digamos, con situaciones humildes, pero digamos que sus padres tuvieron éxitos y ellos pudieron realmente ya tener una mejor vida. Pero las siguientes generaciones, sobre todo ahorita en terceras generaciones, que ya empezamos a ver terceras generaciones de estas empresas que ya llevan años en la organización, o de empresas que fueron fundadas hace 20 años, donde también ya, o 20, 25 años, donde ya su siguiente generación, que aunque es segunda generación, estamos hablando de sucesores de 20 a 25 años, que es más o menos la edad de segunda generaciones de empresas jóvenes, o de terceras generaciones de empresas ya mucho más maduras, pero de jóvenes acostumbrados a tener una calidad de vida alta, unas universidades muy buenas, no haber trabajado en ningún momento, y entrar incluso a pensar que por el fallecimiento
por alguna situación de acciones que se les habían entregado, en su mayoría de edad ya en su mundo maduro y profesional, ya salen a exigir utilidades y a exigir como sus tíos, ¿no? O como sus padres, incluso puestos en las organizaciones sin habérselo ganado. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos lleva a que nosotros realmente tenemos que pensar en cómo esquematizar unos procesos y unas políticas de manejo de conflictos atados incluso desde la prevención, ¿sí? A trabajar una cultura organizacional en estos sucesores, ¿sí? A tiempo, y si ya no lo hemos hecho en su momento, también desarrollar esos mecanismos, primero también de sensibilización de accionistas, pero también de estructurar políticas y procedimientos para poder manejar de una manera adecuada los conflictos. Que al final un conflicto, y si además se nos va a estrados judiciales, pues todo el mundo pierde, ¿no? Como dicen por ahí, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero los japoneses dicen que los malos arreglos y en los buenos pleitos igual todos perdemos, de alguna forma, ¿no? Entonces lo mejor es lograr evitar al máximo llegar a ese tipo de confrontaciones, pero que si las tenemos que tener, o los conflictos los tenemos que vivir, porque al final en algún momento los tendremos, tener los mecanismos adecuados para que realmente el golpe en la organización y en la familia, incluso en el patrimonio, sea el menor posible, ¿vale? Bien. Luego el quinto es bien interesante, ¿no? Y veníamos arrastrando nosotros un poco de y es subvalorar la formación como empresarios de las generaciones actuales y futuras. Yo creo que lo que nosotros nos encontramos también mucho es ver a algunos empresarios que dicen, no, para nosotros es fundamental la formación, pero de los que vienen. Ya lo que fue, ¿no? La formación que yo ya tuve, ya la tuve, o ya estudié en su momento, yo ya no quiero estudiar más, ¿sí? Pero la realidad de esto es que mientras sean líderes de las empresas, la formación tiene que ser constante. Y no estamos hablando de poner a alguien de 60 años a hacer carrera profesional en derecho o hacer una maestría, ¿sí? O también, bueno, hay personas que a sus 70, 80 años incluso están haciendo maestrías o doctorados, pero digamos que realmente la reflexión está atada a que mientras tengamos una posición directiva de liderazgo en la organización, tenemos que seguirnos formando. La realidad está cambiando constantemente. Nosotros incluso yo como consultor, como miembro de junta directiva en varias organizaciones, me tengo que estar actualizando constantemente porque la velocidad a la que va el mundo hace que en cuestión de meses uno ya quede desactualizado. Entonces, imagínense los que tienen el rumbo de una organización. Ya no importa mi edad, no importa si yo tengo 30, 40, 50 o 70, si estoy dirigiendo una organización, influyendo en las decisiones, no solamente me puedo basar en la experiencia, también tengo que saber qué mundo se me está presentando al frente, ¿sí? Con todos los temas, miren lo que pasó en la pandemia. No muchas organizaciones supieron leer la realidad en la que nos estábamos metiendo. Escuchábamos mucho las nuevas realidades, escuchábamos el repensar, pero ¿cuántas empresas entendieron que era la nueva realidad y cuántas empresas se repensaron la organización? ¿Sí? Entonces, la formación empieza a jugar un papel fundamental, ¿sí? Si antes era importante, hoy es clave. Y tenemos que ver qué es en todo papel. Los sucesores, y en los sucesores yo creo que es donde ha habido menos en Latinoamérica, la ventaja es que los sucesores quieren estudiar, ¿sí? En Europa e incluso en Estados Unidos vemos una realidad, y es que cada vez se quiere ganar más con menos esfuerzo, ¿no? Entonces está costando mucho más trabajo tener generaciones bien formadas, ¿sí? En cargos gerenciales y directivos. Por eso es que empieza a haber una crisis importante de gerentes familiares en las organizaciones, porque no empieza a haber la madera para ese tipo de posiciones. En Colombia, que no es la excepción en Latinoamérica, nosotros vemos todavía una generación interesada en estudiar, no ya tanto en liderar las organizaciones, ¿sí? Que ese es un tema importante, y se ve una crisis a los 7, 8 años de gerentes familiares, incluso de gerentes externos, porque la demanda empieza a subir de una forma importante, entonces también van a empezar a escasear los buenos gerentes. Hoy ya pasa, no es tan fácil encontrar un buen gerente externo para las organizaciones. Entonces, acá también es una invitación para que los accionistas de las organizaciones hoy más que nunca se estén formando como accionistas responsables también. No importa
cursos cortos, diplomados, o aquellos que aunque no son, no están en el mundo empresarial, están en una empresa de construcción, pero son médicos, que igual se formen en temas empresariales para poder ser unos accionistas responsables y poder tomar decisiones adecuadas, no para gerenciar necesariamente su organización, pero sí para acompañar la toma de decisión y que no tengamos problemas en ese sentido. Y también a que las organizaciones, no importa que sean pequeñas, ¿sí? O medianas, empiecen a ver cómo desarrollan su college. Hay que formar a nuestros empleados, hay que formar a nuestros directores, a los mandos medios y a nuestros gerentes, ponerles una ruta de formación constante, porque es lo que va a hacer la diferencia. Ese es como dicen por ahí, ese es el cuarto poder, ¿no? Entonces es lo que nos va a generar la diferencia entre un negocio exitoso y uno fracasado. Bien. Y aquí les quería traer estos ejemplos. Nada más, claro, dos muy famosos, podemos nosotros tener otros más, uno más que otro. En términos de fracasos de decisiones, vemos, por ejemplo, a la derecha el de Kodak, ¿no? Y es incluso bien frustrante, ¿no? Porque miren, en 1973 Kodak contrató a un ingeniero, ¿sí? O sea, Kodak fue pionero en el tema de las cámaras digitales. Es que uno dijera, no, es que los atropellaron y otras empresas llegaron y les quitaron eso. No, no. Kodak sabía desde antes que pasara hacia dónde iba a ir el futuro, pero sencillamente las decisiones de los accionistas, las decisiones de los dueños, fue que ese tema no iba a ser, por ahí no iba a ser el mundo, por ahí no iba a ser el mundo, incluso también porque de repente les iba a quitar ventas a su negocio principal, que era el de los rollos. Entonces, hoy en día, imagínense esa decisión. Quebrados, porque además Kodak terminó quebrándose, ¿no? En su división principalmente y replegándose a otros temas, ¿no? Cuando pudieron ser los grandes jugadores del mercado, ¿no? Y por otro lado, tenemos el caso también de Google, ¿no? Cuando justamente, y como les estoy mostrando aquí en la diapositiva, ¿no? Larry decide vender su empresa, ¿no? A una compañía que creo que por acá, a Excite, ¿no? Y donde ellos finalmente deciden, no les parece una buena inversión, casi creo que por menos de $1 millón de dólares, cuando la última cotización de Google, pues es que finalmente no caben las cifras, ¿no? Incluso años después, en una valoración que se hacía era por más de 478 millones de dólares, y esa cifra pues ya era del 2000, creo que era del 2010, ¿no? Entonces aquí vemos también cómo la formación es fundamental, y uno cree que sencillamente sus equipos directivos son los que se deben formar, no. O sea, todo aquel que tenga injerencia en las decisiones, ¿sí? Y que además sea accionista de la organización, tiene que tener una buena formación, ¿sí? Y formación empresarial para que realmente sepamos de qué están hablando y que podamos responsablemente tomar la decisión sobre nuestro patrimonio como accionistas. Bien, también no descuidar nuevamente aquí en la parte de formación, que también es muy importante que las personas cercanas a la organización también se estén formando, porque finalmente ese será dinero en la cuenta de ustedes. Es una inversión, la formación jamás será un gasto. Obviamente nosotros tenemos posibilidades de desarrollar contratos de retención de directivos, pero es que también finalmente apoyar en la formación se convierte también en un salario emocional importante para las personas, que nos va a generar retención de los mismos, ¿vale? Por otro lado, otro de los temas importantes tiene que ver con no evaluar el desempeño de los líderes, sean o no sean familiares. Acá nosotros vemos también una cosa que se convierte también en conflicto, es yo cómo evalúo el desempeño de mi hermano, que es el gerente de la organización. ¿Cómo evalúo yo como gerente el desempeño de mi hermana, que es la directora de producción, como gerente? Entonces, miren que igual el evitar ese tipo de conflictos, ¿sí? Y no hacer estas evaluaciones de desempeño nos puede llevar a nosotros a tener líderes directivos no competentes para la organización. La evaluación de desempeño es fundamental, y es también saber si nuestros líderes están siendo competentes o no. Entonces, también digamos que para las empresas familiares hay batallas que hay que dar,
¿sí? Y que no son fáciles, porque de todas formas plantear la evaluación de desempeño en una familia empresaria es difícil, porque sobre todo cuando esa evaluación falla, cuando la calificación es negativa, ¿sí? Entonces también seguramente tendremos que tomar decisiones, que es lo que no queremos hacer. No queremos tomar decisiones que involucren incluso el despedir a un hermano, despedir a un hijo. Es una de las cosas como más complejas en las que nosotros podríamos tenernos que meter como familiares dentro de una empresa familiar, pero son cosas que si no se desarrollan, pues finalmente van a estar atadas a generarle virus, ¿sí? Y a generarles problemas de fondo a las organizaciones. Porque además también podemos transmitir que la incompetencia es premiada en la organización. Y finalmente cuando nosotros no despedimos o no hacemos a un lado a un familiar directivo no competente, nos estamos quitando dinero nosotros, se lo estamos quitando incluso a este mismo familiar si es accionista, ¿sí? Y le estamos restando valor a la compañía, y estamos desarrollando un detrimento patrimonial, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son, como dicen los españoles, comida de hoy y hambre para mañana. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Nosotros no podemos evitar estos tragos amargos. Seguro serán amargos, pero también si los desarrollamos bien, los desarrollamos objetivamente, muchas veces también para facilitar un poco el mecanismo, pues tenemos que contratar firmas externas o personas externas que nos ayuden a hacer este tipo de evaluaciones, también estar atados a tener o mantener actualizados nuestros protocolos de familia en este tipo de puntos para verificar que este tipo de evaluaciones de desempeño las estamos desarrollando bien y que nosotros como familiares estemos respetando este tipo de políticas. Si no, estaremos generando, como se los decía anteriormente, un virus importante que no va a acabar en la generación actual, sino que se va a permear a la generación siguiente. Porque ahora nosotros veíamos, ¿no? Que también la media, como les decía yo, hay una media de una siguiente generación importante que hace unos 10 años, pues imagínense, estaban en los 10, 8 años o 12 años, o ya son personas mayores de edad entre los 18 y 25 años, que cuando han habido este tipo de situaciones en las organizaciones, ellos veían como una película lo que pasaba entre sus tíos o con sus hermanos mayores, o bueno, como se configuran las familias, pero que hoy ya, como futuros accionistas de la empresa, ya saben cómo son las cosas y también seguramente pueden tener algún tipo de rencores porque no se desarrollen bien los procesos y también quieran exigir justicia. Y aquí la justicia está atada a, pues si no se evaluaban bien anteriormente, ¿por qué me van a evaluar a mí también si yo entro a la organización? O sea, pues o todos en la cama, todos en el suelo. Entonces ese tipo de cosas hay que cortarlas de raíz y hay que realmente desarrollar una profesionalización adecuada para las organizaciones. Sobre todo, primero, para al final el trago amargo nos lo tomaremos nosotros acá, pero le evitaremos ese sufrimiento a los demás. Y aquí les hago un paréntesis muy interesante, y es que en la época cuando Colombia estaba firmando el Tratado de Paz, yo tuve la oportunidad de charlar con unos amigos en España y preguntándoles cómo había sido el proceso de ellos, sobre todo con el tema de las dictaduras y todo lo que habían avanzado, incluso la guerra civil española, ¿sí? Y de la historia que quedaba para ellos. Entonces ellos llegaban y me decían, de hecho íbamos caminando, recuerdo que íbamos por Barcelona caminando con uno de los amigos y decían, mira, allá en esa pared del fondo, ¿sí? ¿Sí esos huecos son de bala, porque ahí fusilaron, ¿sí? Incluso ahí fusilaron a mi abuelo. Entonces, este tipo de cosas finalmente son pactos que seguramente y esas acuerdos de no agresión y esos conflictos finalmente no necesariamente les traen paz totalmente a la generación actual, pero seguro que sí se la van a traer a la siguiente generación. De hecho, eso era lo que ellos decían. O sea, yo no olvido lo que le pasó a mi abuelo y lo que nos cuenta mi padre de cómo lo tuvo que recoger, cómo tuvo que recoger su cadáver, pero mis hijos no saben qué es eso. Mis hijos viven en un país tranquilo en ese sentido y para ellos la paz es una realidad, no tienen ese conflicto. Entonces lo mismo, puede que ese tipo de situaciones nos genere algún conflicto o que no nos solucione el conflicto actual, pero seguramente la siguiente generación sí le va a ayudar.
sí le va a ayudar y le va a solucionar esa situación. Entonces, lo mismo acá, incorporar estas medidas de evaluaciones de desempeño, incorporar toda esta trazabilidad y toda esta objetividad del manejo de la organización, les va a traer seguramente a algunas familias que esto les puede generar conflictos o situaciones tensas, algunos problemas, pero que definitivamente les puede garantizar tranquilidad a las siguientes generaciones. Un elemento fundamental para empezar a armar todo este tipo de escenarios tiene que ver definitivamente con el gobierno corporativo, ¿sí? Y en todos estos años de nosotros ya vamos a cumplir 18 años, ¿sí? Trabajando temas de gobierno corporativo con las organizaciones, vemos que no hay otra salida. Definitivamente nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? En ver cómo tenemos que ese gobierno corporativo, ¿sí? Tenemos que irlo sofisticando, entender que es un lugar el que nos va a permitir a nosotros poder gestionar la empresa también estando afuera, ¿sí? Estando afuera, también trayendo personas capacitadas, ¿sí? Y que sea esa válvula que libera la presión en la organización. El ejercicio y el resultado que nosotros tuvimos de juntas directivas con o sin externos en ellas en la pandemia, pues fue absolutamente brillante. Las juntas bien estructuradas finalmente lograron apaciguar los problemas de la pandemia e incluso lograron del infortunio fortuna, ¿sí? Desarrollar nuevas estrategias y nuevas alineaciones, incluso aquellas juntas directivas de familiares, pero bien estructuradas, también ayudaron a organizar y a pensar con cabeza fría las situaciones que se estaban presentando por pandemia. Y finalmente los esquemas de gobierno corporativo organizados también nos ayudan a hacer mediciones adecuadas, nos ayudan a conseguir nuevos líderes, también en los fallecimientos, en las enfermedades que se tuvieron de muchos accionistas, pues la Junta logró hacer un revés a todo este tipo de situaciones. Y también hoy las juntas directivas están siendo uno de los mejores vehículos para hacer la transición generacional entre gerentes familiares y gerentes externos, porque como les decía, la tendencia que estamos viendo en el mercado es que las empresas de familia cada vez más van a ser gerenciadas por externos. Las juntas directivas empiezan a robustecerse de familiares, pero bien formados, ¿sí? Y tener en la gestión operativa pues a otro tipo de profesionales y definitivamente a tener cuerpos directivos pues totalmente externalizados. Pero para ello pues necesitamos ese tipo de apoyo, necesitamos saber cómo gestionar las empresas desde afuera, tener unas juntas directivas que nos ayuden a buscar esa velocidad. Cuando nosotros compramos máquinas con mejor tecnología, estamos buscando que los procesos sean más ágiles y más efectivos. Pasa lo mismo en la junta directiva. Las juntas directivas se tienen que modernizar, sofisticar, incorporar. De hecho, por ejemplo, nosotros, si todo sale bien, en mayo vamos a estar haciendo, a más tardar, el lanzamiento ya de nuestra aplicación para apoyar las juntas directivas, ¿sí? Ya sistematizar la Secretaría de las Juntas Directivas y que nos permita también tener mejores manejos y manejos mucho más ágiles. Ese es el mundo. Nosotros tenemos que seguirnos como organización y en la parte de gobierno corporativo, seguir viendo cuáles son las nuevas tendencias y seguirnos actualizando. Porque a veces nosotros cuando la toma de decisiones y las juntas empiezan a fallar, creemos que lo que falla en sí es la institución y que realmente no deberíamos tener una junta directiva, pero no nos damos cuenta que de repente no estamos haciendo nuestra evaluación de desempeño adecuada, no estamos haciendo una buena selección de los miembros de junta, las juntas directivas empezaron a caer en un letargo, en una cotidianidad y empiezan a perder su productividad. Entonces, también tenemos que ver que son escenarios que se tienen que remodelar, restaurar, ¿no? Así como nosotros en la casa hacemos remodelaciones de espacios, las juntas directivas y el gobierno corporativo de las empresas también tiene que sufrir esas modificaciones y esas actualizaciones para que también sigan estando pues al nivel de lo que necesitan las organizaciones hoy, ¿vale? Tenemos también este tema también lo pensé muy bien y se los voy a leer para que lo podamos reflexionar. Pensar que todo estará bien sin que actuemos, pero también pensar que nada estará mal porque actuamos. Nos ha pasado con muchos empresarios en que decimos, no, finalmente, pues ahí van mandando los negocios, ahí van.
ahí va, todo va fluyendo, ¿no? Tenemos empresarios que me dicen, pues yo no tengo junta directiva y ahí vamos muy bien, ¿sí? Y ahí vamos muy bien. Llegan a tener algún problema, llegan a tener alguna situación y finalmente ahí lo que pasa es que los problemas llegan y llegan en masa y llegan con con grandes situaciones, con transiciones forzadas, con crisis. Imagínense el peor de los escenarios, ¿no? Tener que afrontar el fallecimiento de un fundador, tener que afrontar el fallecimiento de un fundador y además una crisis económica. Entonces, ¿qué nos puede esperar? Nos puede esperar y lo que seguramente puede pasar es que haya la quiebra de la compañía. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mirar que finalmente hay que actuar, ¿sí? Hay que actuar y no esperar que sencillamente la inercia de la situación nos lleva a feliz término y que aquí no va a pasar nada. Nosotros tenemos como el empresario normalmente, miren que a todos nos pasa en casa de herreros a donde palo. Tendemos a ser muy proactivos en lo que tiene que ver con los clientes, a salir adelante en los negocios, pero a veces demoramos demasiado las decisiones que tienen que ver con nuestra casa, ¿sí? Con nuestra empresa, con nuestra estructura patrimonial, con nuestra estructura accionarial, ¿sí? Hace poco estábamos viendo la situación de unos empresarios donde finalmente pues retrasaron el tema de la sucesión y el padre falleció hace 2 meses, ¿sí? Y el patrimonio que entra en sucesión es más de 8.000 millones de pesos. Y aunque hay patrimonios mucho más grandes de empresas, pues imagínense lo que tienen que pagar en impuestos de sucesión por 8.000 millones, porque realmente no se transfirió ningún tipo de bien, no se hizo ningún tipo de estrategia patrimonial. Entonces ahora es cuando se dan cuenta de los millones que les va a costar esa sucesión, ¿sí? Y que pues ya cuando tengo el problema encima, pues ahora sí veo que sí era bueno hacer algo, pero ya es demasiado tarde. También nos pasó hace el año pasado, a finales del año pasado, estructurando y desarrollando una junta directiva muy buena en un proceso de externalización de las gerencias, donde finalmente por diversas situaciones falla la gerencia. Falla ese externo que se trae, a veces fallan porque se los llevan otras empresas, a veces fallan porque los gerentes cometen errores, y entonces allí nosotros caemos en una depresión, caemos en una situación de decir, ve, no debimos haber traído un gerente externo, no debimos externalizar la gerencia, pero la realidad es que también nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque actuemos, seguramente algunas cosas van a fallar, ¿sí? Y es normal en las organizaciones, pero eso no significa que los caminos estén equivocados, que el montar un gobierno corporativo es equivocado porque nos falla un miembro de junta o porque nos falla un gerente, ¿sí? Entonces ahí saber también y tener también la claridad que no hay estrategia infalible y eterna, ¿sí? Seguramente hay cosas que nos funcionan por un tiempo y luego toca volver a replantear el escenario y toca volver a tomar decisiones y toca volver a corregir la ruta. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros tendremos que seguir verificando, ¿vale? Eh, por otro lado, tenemos este tema que también es importante, y aquí hablamos de mantener el patrimonio familiar atado a las empresas o unidades productivas. Bien, entonces, pese a que esta situación la conocemos como empresarios, la conocemos como propietarios, finalmente, por el costo que esto implica, tratamos nosotros de no tomar ese tipo de decisiones. Tratamos nosotros de decir, bueno, lo que pasa es que separar los bienes de la organización significa una serie de traspasos, significa pagar en las notarías una serie de dinero, pero cuando la compañía entra en problemas, finalmente nosotros allí nos damos cuenta que cometimos un error. Que cometimos un error porque todo el patrimonio quedó atado a la organización, quedó pegado de esa unidad productiva y finalmente pues podemos perderlo todo. Y vemos casos a nivel empresarial donde finalmente el superar ese tipo de errores se ha logrado gracias a que los empresarios han tenido patrimonio por fuera de los negocios, ¿sí? Que les ha ayudado a nuevamente volver a arrancar, volver a empezar, tener un patrimonio por fuera para poder recuperarse, ¿sí?
Entonces, ese tema es bien importante. Y hoy en día lo que también estamos viendo es que a veces a las siguientes generaciones les está costando trabajo, ¿sí? Armar su patrimonio propio, ¿sí? Entonces, hay que construir el patrimonio individual. Las familias empresarias tienen que trabajar mucho en construir patrimonio individual y no estar atado, ¿sí? Solamente al patrimonio que le genera la organización. Entonces, otro elemento fundamental que vemos que ha quebrado empresas es ese, ¿no? Uno de los casos que tal vez yo comentaba, porque pues digamos que no lo viví en su momento de cerca, pero sí estuve cerca de alguna forma a la familia que lo vivió, que fue en su momento la familia Mikkelsen, con todo lo que tuvo que ver con la persecución que tuvieron en su momento en Colombia, cómo finalmente incluso, como dice por ahí, cosas que se supone que no deberían pasar y le pasan a una familia, y es que le embargan absolutamente todo el patrimonio en el país, ¿no? Por política de Estado, y los recursos que ellos tenían por fuera fueron los que los salvó. El haber en su momento desarrollado la Universidad del Istmo en Panamá, ¿sí? Hizo que ellos pudieran replegarse hacia Panamá, tener un lugar donde tenían inversiones para incluso pagar los abogados, para afrontar todos los procesos y lograr salir adelante. Entonces, esa es una de los ejemplos en los cuales nosotros podemos ver cómo el realmente hacer ese tipo de inversiones y que igual sabemos que nos va a costar, porque el gran problema que tenemos hoy con los empresarios es que, pues de todas formas, es dinero importante que se está hablando sobre un tema que inicialmente no se ve el impacto, porque decirle a un empresario, bueno, ¿qué quieres pagar? ¿20 millones o 100 millones? Cualquiera de los dos es dinero, ¿no? Si esta pregunta yo se la hiciera a una persona que no es empresaria, la persona diría, pues obviamente que prefiero pagar 20 millones que no los 100, pero el empresario dice, es que tengo que pagar 20 millones por algo que no estoy obligado a pagar en este momento, transferir mis bienes a una sociedad patrimonial, meterlos allá para por si acaso, ¿no? Y eso me cuesta 20, 30, 50 millones, es muchísimo dinero, es una transacción que no tiene claridad. Entonces, permítame un segundo, voy a prender la luz. Entonces vemos allí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ahí está perfecto. Ok, entonces vemos allí cómo la cuestión es como un seguro. No es que no nos va a costar y hay que mentalizarnos de que nos va a costar. El tema es que nos va a costar muchísimo menos si lo hacemos preventivamente y si vamos desarrollando justamente esta situación patrimonial, porque hoy en día, así como nosotros hace unos 10 años, veíamos que de 10 empresas, tan solo 2 tenían algún tipo de gobierno corporativo familiar. Hoy esa cifra ha cambiado, por lo menos vamos ya en 5, ¿no? Que eso ya es bien interesante el número. Con relación a los esquemas de protección patrimonial, vemos que de 10 empresas, 1.5 empresas tienen esquemas de protección patrimonial. Entonces eso significa, bueno, significa para el Estado unos muy buenos ingresos en impuestos sucesorales, pero también un problema bien importante de liquidez para las compañías a futuro. También porque finalmente hay fenómenos que nosotros no vamos a poder cubrir, ¿sí? Cuando nosotros dejamos a la sucesión por fallecimiento, ¿no? La herencia por fallecimiento, ahí hay muchas cosas que quedan sin cubrir. Algunos empresarios quieren mejorar alguno de los sucesores porque han estado al frente del negocio, quieren determinar algunos bienes para ayudar a algunas personas. En otras situaciones terminan saliendo hijos que no estaban en el escenario y terminan de la noche a la mañana también siendo accionistas de las empresas principales. O sea, hay una serie de situaciones que nosotros no vamos a poder cubrir si no planificamos adecuadamente, como es el tema de la sucesión patrimonial y cómo desarrollamos una política patrimonial adecuada. Bien. Finalmente, llegamos al último de los errores, ¿sí? Y es olvidar que la honorabilidad es uno de los grandes tesoros familiares y que ahorra millones. Yo creo que también estamos teniendo una crisis a nivel empresarial, ¿no? O sea, yo todavía tengo algunas conversaciones con algunos empresarios que me dicen, yo recuerdo cuando los cheques personales valían.
Cuando uno hacía transacciones con su cheque personal sin ningún problema y compraba y vendía carros girando el cheque o uno aceptaba cheques de desconocidos y no había problema. Hoy en día es un tema complicadísimo, pero nosotros debemos transferir a las siguientes generaciones y nosotros también mantener, ¿sí? La claridad sobre cómo la honorabilidad es fundamental en las organizaciones, ¿sí? A mí me sorprende también ver cómo muchos sucesores se basan más ya realmente solamente en el negocio en sí y se están perdiendo de vista un poco los valores y los principios y los valores, ¿sí? Hoy en día también tenemos que tener en cuenta de estas generaciones que vienen, que se están creando con YouTube, ¿no? Con todos estos youtubers, influencers, ¿sí? Y dónde va quedando el tema de principios y valores que son lo fundamental para dirigir las organizaciones y más las organizaciones familiares. Porque el día de mañana, cuando yo esté haciendo un negocio con mis hermanos, con mis primos, ¿sí? Finalmente tiene que haber transparencia, honestidad, ¿sí? Pero son valores que hoy en día están en riesgo, ¿sí? Entonces yo creo que allí tenemos que mirar nosotros. Muchos conflictos societarios se ahorran si realmente se hubieran inculcado muchos más principios y valores y estuviéramos prestándole mucha más atención a este elemento. Hace el año pasado, hablando con un gran amigo, hablamos del fenómeno de qué mundo le estábamos dejando a nuestros hijos, pero aquí también en esa conversación nos centrábamos en qué hijos le estamos dejando a este mundo. Y la pregunta para ustedes, señores empresarios, también es qué futuros accionistas le están dejando a sus empresas, qué calidad y qué integridad tienen ellos y qué están haciendo para eso. Porque no solamente se basa en ponerlos en buenos colegios y en darle la mejor educación. Los principios y valores principalmente se enseñan en la casa y con el ejemplo. Entonces, si ustedes me dieran a escoger a mí de estos 10, ¿cuál es el más importante? Para mí es este. Y como decían por ahí, los últimos serán los primeros. Este es el más importante. ¿Qué esfuerzos estamos haciendo nosotros para trabajar el tema de principios y valores, ¿sí? Con las generaciones líderes actuales que las irradiamos en las organizaciones y también en cómo se están formando las siguientes generaciones? Porque si bien los padres tienen que educar adecuadamente a sus hijos, también nosotros como familia tenemos que ver cómo se está educando esa siguiente generación, cómo estamos formando a esos empresarios desde los 10, 8 años, ¿sí? Desde allí se empieza a formar una cultura empresarial y la honorabilidad para mí es uno de esos de esas palabras que no se puede olvidar en esa transición. Entonces, hasta acá era un poco lo que les queríamos traer, hasta acá era un poco lo que les queríamos mostrar de estos errores, ¿no? Que nos llevan a nosotros a pensar que por no trabajarlos a tiempo pueden caer en trampas importantes y además terminar quebrándose las compañías, ¿sí? La última diapositiva que no se las puse para también poder estar en contacto con ustedes, decía, solo hay dos palancas que mueven a los hombres, el miedo y el interés, ¿no? Entonces acá también uno de los esquemas que nosotros tenemos que ver en nuestras organizaciones es cómo queremos dirigir las organizaciones desde el punto de vista familiar, cómo queremos que los familiares accionistas se muevan en la organización, por miedo o por interés, ¿vale? Entonces, no sé, me gustaría escucharlos en esta parte, no sé qué preguntas tienen, qué comentarios tienen, ¿sí? De las vivencias, porque aquí estoy viendo varios empresarios con los que hemos tenido el gusto de trabajar, cómo lo han vivido, en qué momento se encuentra su organización, en qué errores de estos se han visto de pronto inmersos, qué soluciones también han encontrado para los demás empresarios que de pronto puedan en algún momento llegar a caer y ver que están cometiendo este tipo de errores en las empresas y cómo pueden salir adelante. Entonces acá invitamos a los participantes que tengan dudas, pueden abrir su micrófono o pueden escribirnos a través del chat para que Diego los pueda revisar. Creo que están tímidos hoy. De hecho, este año es un tímido no, asustados con lo que nos dijiste. Sí, tenemos que profundizar en muchos temas. Muchas gracias. Claro que sí, no.
Igual los vamos a estar invitando para las siguientes charlas que vamos a seguir dando, para ir ampliando pues, la comunidad nuevamente de nuestros clientes o interesados en este tipo de charlas, porque al final miren que uno de los errores es el tema de la formación. Nosotros creer que ya lo sabemos todo, que lo tenemos todo corregido o que lo tenemos todo previsto, y pues realmente las situaciones pueden pasar. Pero si finalmente lo trabajamos a nivel preventivo, seguramente el daño colateral de ese tipo de situaciones pues va a ser mucho menor. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra inquietud. Estamos muy juiciosos con nuestros tiempos. Nuevamente para invitarlos, ya les pasaremos nuestro cronograma de las diferentes charlas con las diferentes temáticas. Y bueno, por acá estaremos muy atentos de esperarlos en estas citas que les vamos a ir poniendo a ustedes en estas tardes de reflexiones. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Fue muy útil para mí. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Jairo. También tenemos un comentario de Patricia, quien nos está escribiendo por el chat, agradeciéndote por la charla, muy impecable y acertada. Entonces, también muchas gracias a ti, Patricia, por participar. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces... Discúlpame, Diego, nuevamente pues agradeciendo a todas las personas que se han conectado, recordarles que esta sesión fue grabada, que la vamos a compartir también para que la puedan compartir con sus compañeros empresarios, para las personas que les pueda ser útil también esta información, y que de alguna manera también vamos a ir compartiendo otras invitaciones en otros espacios. Seguramente van a tener la oportunidad de conocer otros aliados, vamos a tener pues diferentes temas que también van a contribuir al desarrollo de sus empresas. Y pues nada, agradecerles nuevamente por estar acá y por formar parte de esta comunidad. De eso se trata. Muchas gracias, Diego, por compartirnos tu conocimiento y tus experiencias. Vale, muchas gracias también por la invitación y por ser el primero de este ciclo. Entonces, bueno, ya nos estaremos viendo. Y qué bueno por ahí estar viendo esos comentarios de empresarios muy queridos con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Por ahí también veo muchos nombres en el chat. Entonces, bueno, muy buena tarde para todos, que estén muy bien. Les deseo también un muy buen año, y ojalá que de la mano de nosotros en estas charlas también les podamos ayudar a que como empresarios saquen esa gran tarea que se nos viene, ¿no? Que es entrar en un mundo de recuperación, y hasta ahora estamos en el año pre-pospandemia, aunque muchos piensan que ya pasó todo, pero hasta ahora arranca la curva, va a arrancar la curva de recuperación. Un abrazo para todos y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan un feliz resto de tarde.